Hola, muy buenas tardes, buenos días en el continente americano. Primero les voy a informar de que hoy el primer ministro de Israel está en camino de Washington para una reunión con el presidente Trump. Va a ser el primer dignatario que va a recibir el presidente Trump desde su elección. Y miren, aquí surgen ahora algo que me gustaría compartirlo con ustedes para que ustedes sepan dónde estamos, cuáles son las fases que se han ido haciendo para que ustedes de alguna forma se vayan haciendo una idea de a dónde vamos, cuál es la estrategia. Y dice que Israel entra en la tercera fase de la guerra. ¿Quién viene después? El viaje de Netanyahu a Estados Unidos marca un momento clave en la guerra, dando forma a la siguiente fase del acuerdo sobre los rehenes y la dinámica regional. A medida que se desarrollan las conversaciones, surgen preguntas sobre la estabilidad del acuerdo y el impulso de Trump para la reubicación masiva de los habitantes de Gaza. La primera fase de la guerra de las espadas de hierro, que es como se llama, fue la de recuperación, que comenzó el 7 de octubre de 2023 y duró unas 3 semanas. Le siguió la fase de maniobras en todos los frentes, que se extendió desde octubre de 2023 hasta hace poco, marcada por declaraciones de alto el fuego en el Líbano y en Gaza y la intensificación de los combates en Cisjordania. El domingo, hoy, la guerra entró en su tercera fase. La etapa de los acuerdos políticos viene ahora. Esta fase se inició con la partida hoy del ministro Benjamin Netanyahu para una visita crucial a Estados Unidos, perdón. Al día siguiente, el lunes, o sea, mañana comenzarán las negociaciones sobre la segunda fase del acuerdo de rehenes con Hamas. Sus reuniones y conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington están previstas para el martes y posiblemente el miércoles. Estos dos acontecimientos, el inicio de las negociaciones para la fase segunda del acuerdo sobre los rehenes y el fin de la guerra, junto con las conversaciones de Netanyahu con Trump, están profundamente interconectadas y tienen consecuencias de largo alcance para Oriente Medio. Podrían influir en la voluntad de Arabia Saudita de normalizar las relaciones con Israel y de dar forma a la disposición de la administración Trump a cooperar con Israel para contrarrestar la amenaza iraní. Además, los resultados de las conversaciones en Washington y Doha podrían afectar significativamente la estabilidad de la coalición de Estados Unidos, perdón, de la coalición de Netanyahu. Las negociaciones de la segunda fase se centrarán en tres cuestiones principales: la exigencia de Israel de que se liberen todos los rehenes, la exigencia de Hamás de que se ponga fin a la guerra, junto con garantías de los Estados Unidos y los mediadores de que Israel mantendrá un alto el fuego duradero, y la presión de Hamás para que se libere a cientos de terroristas, no solo asesinos convictos, sino también individuos de alto riesgo que podrían representar una grave amenaza para la seguridad de Israel. A cambio de todos los rehenes restantes, jamás se exige la liberación de figuras cuyo liderazgo y conexiones podrían permitir al grupo terrorista reconstruir sus redes militares y operativas. Como resultado, se espera que las negociaciones sean difíciles y estén plagadas de crisis, ya que jamás busca asegurar su supervivencia como entidad política en Gaza. Mientras tanto, Israel, con el apoyo de Estados Unidos, no solo eh,
intentará evitar ese resultado y no solo asegurando que jamás quede excluido del gobierno civil en Gaza, sino que también bloqueando cualquier resurgimiento militar. Israel también exigirá lo que buscaba con el acuerdo con el Líbano, la desmilitarización de Gaza, eliminación de armas, infraestructura militar y túneles para evitar otro ataque mortal contra el sur de Israel en el futuro. Sin embargo, si bien el Líbano tiene un gobierno y un ejército que no están en conflicto directo con Israel y por lo tanto aceptaron la demanda de desmilitarización a pesar de la oposición de Hezbollah, Gaza carece de cualquier autoridad gubernamental o militar capaz de contener a Hamas y la yihad islámica palestina. Por estas razones es poco probable que las negociaciones para la implementación de la fase 2 del acuerdo sobre rehenes tenga éxito a menos que una de las partes cambie radicalmente su posición. Las posibilidades de influir en Hamas son mínimas, pero Israel tiene interés en mantener intacto al grupo hasta que se complete la segunda fase. Esto se debe a que se necesita una parte que facilite el retorno de los rehenes, tanto los vivos como los muertos, una parte en la que se pueda confiar en cierta medida y en la que los mediadores puedan ejercer presión cuando sea necesario, como fue el caso al comienzo de la fase actual. Aquí es donde entra en juego las conversaciones de Netanyahu con Trump. Un factor clave para el éxito de la fase segunda es su acuerdo sobre la fase 3 del acuerdo, que abordaría el fin definitivo de la guerra, la reconstrucción de Gaza y la entidad que reemplazará a Hamas como gobierno civil y como autoridad policial del enclave. Trump quiere una solución de dos estados. A primera vista no parece haber desacuerdo entre Washington y Jerusalén. Tanto Trump como Netanyahu buscan la liberación de todos los rehenes y la Casa Blanca ha manifestado explícitamente su deseo de impedir que jamás gobierne Gaza o reconstruya su poderío militar. Sin embargo, sigue habiendo un punto clave de discordia. Trump está decidido a poner fin a la guerra casi a cualquier precio, mientras que Israel se niega a hacerlo hasta que jamás esté desmantelado militar y políticamente, sin posibilidad de recuperación y todos los rehenes sean devueltos. La cuestión central en el acuerdo de posguerra para Gaza es, por tanto, una cuestión de secuencia. Si la guerra debe terminar antes de que Hamas pierda su control sobre Gaza o solo después de su colapso total. Este dilema podría resolverse si Trump acepta la fase segunda, luego de la liberación de los rehenes y el establecimiento de un cese al fuego estable. Estados Unidos afirmaría formalmente el derecho de Israel a actuar con todas sus fuerzas si jamás viola el acuerdo. Un entendimiento de este tipo que otorgaría a Israel lo que diplomáticamente se denomina derechos de persecución en caliente podría facilitar la transición a la siguiente fase del acuerdo. En virtud de ese marco, todos los rehenes serían devueltos y, a cambio, Israel se comprometería a un alto al fuego estable y una retirada total de Gaza, con ciertas medidas de seguridad como una zona de amortiguación perimetral. Según se informa, las primeras conversaciones entre Israel y Estados Unidos han dado como resultado un entendimiento de que un órgano de gobierno de transición integrado por la Autoridad Palestina en los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y posiblemente Qatar supervisara la administración civil de Gaza. Esta fase también incluiría conversaciones serias sobre
la normalización de los vínculos con Arabia Saudita, siempre que Israel acepte un proceso político que conduzca al establecimiento de un Estado palestino. Yo no sé hasta qué punto esto es positivo, pero tengan en cuenta de que ahora se van a empezar a tomar medidas muy drásticas. Es importante señalar que Trump ha expresado abiertamente su apoyo a una solución de dos estados. Su acuerdo del siglo de 2020 esbozaba explícitamente un futuro estado palestino y abarcaría Cisjordania y Gaza. Además, sus reiteradas demandas de reubicación temporal de cientos de miles de habitantes de Gaza en Jordania y Egipto pueden servir de palanca tanto para los estados árabes como para Hamás, para que acepten una nueva autoridad civil en Gaza y se comprometan a buscar una solución a largo plazo de la cuestión palestina. Las amenazas de desplazamiento en gran escala y la retención de los fondos para la reconstrucción de Gaza, mientras que jamás permanezca en poder, son las principales herramientas de Trump para imponer su visión de una liberación de rehenes y un acuerdo de cese al fuego con Israel. En fin, estas son a grandes rasgos eh, las fases que se van a ir iniciando ahora y cuáles son los pros y cuáles son los contras. Y miren, hoy en todas las portadas de los periódicos les voy a leer un artículo muy corto del Ynet News que dice que el mayor general Eyal Zamir fue nombrado nuevo jefe de la FDI en reemplazo de Herzi Halevi. Ya en diciembre no hubo solo pedidos más amplios para que Halevi dimitiera, el comandante en jefe de hoy, de mayor general, sino que específicamente para que Zamir, esta persona que ha sido elegida, lo reemplazara, tanto por parte de funcionarios políticos como de altos funcionarios de defensa. Han pasado 14 meses. El jefe de la FDI debe tomar una decisión de dimitir, que ya la ha tomado, relativamente pronto y debe ser un proceso rápido para reemplazarlo debido a la guerra en curso y a la situación más amplia, dijeron altos funcionarios de defensa a este periódico Jerusalem Post que le estoy leyendo el artículo. Agregaron que las investigaciones del 7 de octubre deben publicarse y bien pronto, y debe haber un periodo de transición adecuado para permitir que el jefe entrante se acostumbre al papel antes de que Alevi se vaya, incluso si el proceso tendrá que ser más corto que los varios meses normalmente asignados para la transición. También citaron el papel actual de Zamir como el principal funcionario no político del Ministerio de Defensa. Su papel anterior como jefe adjunto de las Fuerzas de Defensa de Israel, su experiencia su experiencia en una variedad de otros roles militares importantes y el hecho de que logró trabajar como secretario militar de Netanyahu sin verse envuelto políticamente. Posiblemente el único factor que podría haber descarrilado a Zamir fue el hecho de que también era jefe del Comando Sur, lo que podría permitir que algunos intentaran, mancharlo con el fracaso del 7 de octubre. Sin embargo, Zamir ocupó ese cargo del 2015 al 2018 y con los otros tres comandantes que ocuparon sucesivamente el puesto, lo que les separó del fracaso. En fin, esta persona es una persona muy, muy, muy válida para el puesto de comandante jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel. Es una persona con muchísimo carácter, es una persona que ha tenido una carrera brillante durante todo su periodo militar. Si no me equivoco, es una persona que se retiró hace poco y ahora lo han vuelto a llamar otra vez. Pero esta es una persona, miren, para hablarle claro y llano,
esta es una persona que no se anda con chiquitas. Esta es una persona muy recta, con unas ideas muy claras a donde quiere llegar. Y yo creo que va a ser muy positivo la labor que va a desempeñar dentro de las Fuerzas Aéreas de Israel. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel para LTV.